este último, ¿verdad? Que se trata de... voy a mostrar igual anunciado. Si pueden, también pueden revisar, ¿verdad? Lo que les había devuelto archivos de retroalimentación. Entonces, hay errores de unidad. O sea, eso he hecho muchas veces que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Muchos tienen un enredo de unidades y no ponen unidades en las respuestas, aunque sea intermedias, hay que poner unidades, ¿verdad? O sea, si no, ustedes mismos son los que se pueden enredar, ¿verdad? Si no ponen unidades, y eso pasó con muchos. Entonces, ya eso es cuestión de ser ordenado, ¿verdad? En todas las líneas de los cálculos pongan unidades, ¿verdad? Eso es algo básico. Yo digo que eso es uno de los puntos que uno debería formarse en física, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. En este ejemplo del, del examen corto, ¿verdad? Hay unos errores que son graves, entonces sí les quería decir que algunos pone, vean que pregunta fuerza, ¿verdad? Cortante máxima, entonces muchos ni siquiera saben cómo calcular esta fuerza, ¿verdad? Em, ok, primero es la frecuencia natural, el problema que más encontré es en unidad, ¿verdad? Falla en unidades. Y en la segunda, ¿verdad? Muchos dejaron botado que hay un factor de amplificación dinámica, ¿ok? O sea, y luego algunos asumen resonancia, no siempre resonancia, ¿verdad? Resonancia es condición más crítica, pero no siempre está en resonancia. Hay que verificar rango de frecuencia de fuerza externa a ver si entra o no en resonancia. No siempre, ¿verdad? O sea, no siempre resonancia. Tengan ese cuidado. Entonces muchos determinan la amplitud estática usando P sub 0, ¿verdad? O sea, P sub 0 es de la masa excéntrica. En este caso solo hay una masa excéntrica, entonces es 1. Y muchos en eh, excentricidad, o sea, no tienen unidad correcta, ¿verdad? Y este P sub 0 entre K es U estático. Yo he dicho muchas veces aquí que es U estático como si fuera una fuerza estática. No es el U del equilibrio estático. Yo usé dos diferentes símbolos, ¿verdad? O sea, U estático es como si la fuerza sinusoidal, o sea, es esa amplitud, P sub 0 es la amplitud de la fuerza sinusoidal, ¿ok? No es el peso. O sea, muchos confundieron eso. O sea, esto es U estático en comparación con el caso como si una fuerza estática P sub 0, pero P sub 0 no es el peso de ese motor, ¿verdad? Nada que ver. Eso lo he dicho muchas veces aquí, como 5 veces por lo menos, ¿verdad? Por FAT, por sinusoidal. Entonces, en esa parte muchos dejaron botado de FAT, ¿verdad? O sea, no hay amplificación dinámica, no hay efecto dinámico, es lo que están diciendo, ¿verdad? Ese es el mayor problema, tiene problema con este FAT, ¿verdad? Después, el cortante máximo, o sea, fuerza cortante máximo, bueno, muchos calcularon el cortante máximo tomando en cuenta también amortiguamiento, ¿verdad? O sea, está bien, ¿verdad? Calcularon la cortante máximo con CU punto más KU, ¿verdad? Como hicimos en algunos ejercicios. Está bien, o sea, no está mal, ¿verdad? Está bien. Pero en general para esos ejercicios no es tan necesario, ¿verdad? No hace falta, porque esa fuerza realmente, como hemos visto en ese ejercicio de clase, esa fuerza generalmente no aporta mucho, ¿verdad? Es una fuerza bajita. Y para diseño, o sea, para diseño de viga, ¿verdad? Porque realmente este modelo no tiene ningún amortiguador, ¿verdad? Entonces lo que hay es un amortiguamiento intrínseco equivalente viscoso de 5%, ¿verdad? Entonces al fin y al cabo, lo que más interesa de hecho es esta, ¿verdad? Entonces, no es tan importante.
Entonces, cuando calculan cortante máximo, ¿verdad? Ahí yo ya veo bastante enredo, o sea, yo mucho enredo con ese. Esencialmente es, si usted tiene un modelo de masa, ¿verdad? Resorte, amortiguador, lo que estoy interesado es en la fuerza del resorte, ¿no? Entonces, fuerza del resorte es de K por U, sencillamente, por supuesto. Si ustedes quieren, también puede verte que si tengo ¿verdad? Esa relación que es P sub 0 entre K por el FAT, también K por U máximo es igual a P sub 0 por el FAT. Eso también es válido, ¿verdad? Es una fuerza que amplifica, ¿verdad? Una fuerza P sub 0. Esa P sub 0, o sea, reitero, P sub 0 es la amplitud de la sinusoidal. Ya dije hoy como también 3 veces, ¿verdad? Eso es el P sub 0. Amplitud de la fuerza sinusoidal. Se llama U estático porque es compararse con una fuerza que sea estática, que no tiene esa modulación sinusoidal, ¿verdad? Como si fuera estática. Por eso se llama U estático, es por ello, ¿verdad? Y ese P sub 0 por el FAT, que es el efecto dinámico, ¿verdad? Y también, ya esto es otro quiz. Entonces, aquí es donde tiene mucho enredo, ¿verdad? Y, o sea, muchos nos sacaron razón, muchos nos sacaron comparación con una unidad pagada, no importa, con que tenga el valor bueno y tenga por ahí este concepto bien, entonces no hay problema. Lo que pasa es que muchos no saben cómo calcular cortante, ¿verdad? O sea, cortante esencialmente la fuerza transmitida, esa fuerza que siente la viga, ¿verdad? Eso es todo lo de este ejercicio. El anterior, el examen corto 4, sí hay bastantes problemas más. Ok, por eso quería comentar aquí un poco. Mm, esta. Ok. Esa solución ya está hace tiempo en la página, ¿verdad? Lo que tienen problema es que ese problema es problema de la estática, yo creo. O sea, muchos no hacen bien el DCL, ¿verdad? O sea, ni siquiera hacen bien el diagrama de cuerpo libre de la masa y todo esto, entonces aparecen fuerzas que no deberían aparecer. Eso ya es un problema que traían ustedes de la estática, ¿verdad? De no hacer bien los diagramas de cuerpo libre. O sea, tienen que hacer cortes, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo les dije, ¿verdad? En examen que son resortes en serie, nada más que es una viga, que es un resorte, más, vean que hay dos cables, ¿verdad? Eso es por estática. Tiene una masa, ¿verdad? Tengo una masa, aunque aquí hay un motor que controla el movimiento de cable, lo que controla la longitud de cable. Eso es lo que controla, ¿verdad? Y si baja con velocidad constante, o sea, velocidad constante es que no hay fuerza inercial, o sea, no hay ninguna fuerza dinámica actuando en la masa cuando está bajando con velocidad constante. Entonces, lo que hay es de estos cables. Dos, no, usted hace un corte, aquí hay 2 veces tensión, ¿no? Eso es una cuestión de estática, ¿verdad? Son dos, o sea, usted jala, usted realiza, usted actúa aquí una fuerza P, o sea, el peso propio, ¿verdad? Entonces, usted jala para abajo, este, ¿cuántos cables están resistiendo la fuerza? De ahí son dos, ¿no? O sea, hace un corte, hay 2 cables resistiendo. Y aquí dice, ¿verdad? Rigidez a cables de fuerza axial es EA entre L. Entonces, aquí tengo dos, que dos está, o sea, son dos que resisten. Ya, uno, dos, y usted jala para abajo, hay dos que están resistiendo. Entonces, yo no sé, quizá eso es porque no lo imaginan, o todavía yo sí, no sé por qué no logran entender ese problema, ¿verdad? Bueno, quizás es un problema de que no logran vincular lo que estamos viendo con la realidad. Entonces, o sea, los cables, de hecho, todos los cables tienen esa rigidez axial, es una barra axial, ¿verdad? Solo que es flexible en el sentido transversal. Eso es lo que están viendo ustedes en sólido, ¿verdad? Me comentaba en clases de que todos los sólidos tienen rigidez axial de EA entre L, ¿verdad? Entonces, ese es el mayor problema, ¿verdad? Que hay en todos, casi todos tienen malo esa parte, ¿verdad? Y muchos pusieron solo un cable
¿verdad? Y ahí son dos, ¿verdad? Son dos cables. Y luego, esa segunda parte es, ya quizás es que no comprendieron bien, ¿verdad? O sea, cuando bajan con velocidad constante, si baja con 2, aquí baja con 1, por relaciones dependientes, que ya ustedes hicieron en tarea de esto, ¿verdad? Entonces, detiene súbitamente, ¿verdad? Cuando se detiene súbitamente, le traía energía cinética. ¿Y dónde se iría la energía cinética? Se iría en la información del sistema, ¿no? Entonces, esa energía cinética se iría en la elástica. Puede ser por este modelo, por ese modelo, ya que es K equivalente, o sea, es decir, que los dos son equivalentes. Entonces, pueden resolver con energía o pueden resolver con vibraciones, que es, ok, entonces, muchos confundieron que el U sub 0, o sea, U sub 0, dicen que U sub 0 es H. No, ¿verdad? O sea, U sub 0 es la deformación inicial. Entonces, si yo estoy bajando con velocidad constante, ¿verdad? El cable estará deformado por peso propio, ¿verdad? Por peso propio. Pero yo estoy tomando en cuenta, o sea, para esos problemas yo siempre digo, cuando hay peso propio actuando en el sistema, entonces defina que la referencia sea alrededor de equilibrio estático, ¿ok? Entonces, U sub 0 sería 0, porque yo estoy definiendo referencia, que la masa está en equilibrio estático. ¿Qué tiene el sistema? Lo que tiene el sistema es una velocidad inicial que traía. O sea, traía esa velocidad inicial porque se detuvo, viene con esa velocidad inicial, entonces nada más tendría esta parte, ¿verdad? Bueno, muchos tienen omega malo, ¿verdad? Y muchos tienen ese U sub 0 punto malo, pero con que usted reconozca esto, para mí ya anda bien, ¿verdad? Entonces, pero tienen que calcular cuál es la amplitud, o sea, cuál sería ese U máximo, eso sinusoidal, ¿verdad? Eso sea alrededor de equilibrio estático. Entonces, esa amplitud me da esto, 4.2 centímetros, que es producto de la información dinámica, ¿verdad? Producto de esa velocidad que traía. Entonces, esta amplitud, o sea, yo tendría, si dibujo, o sea, tendría yo acá, este, tendría yo, este es U del equilibrio estático, y estaría entonces con una velocidad inicial que es sinusoidal alrededor de esa posición. Y yo sé que esta distancia es U máximo. ¿Ok? Entonces, de fuerza dinámica máxima es K equilibrio, ¿verdad? O sea, la fuerza como es resortes en serie, la fuerza es la misma para ambos, ¿verdad? Entonces, puedo encontrar la fuerza máxima con K equilibrio por U máximo, que es del sistema. Eso no hay problema. Encuentro la fuerza. Y esa fuerza actúa en la viga y en los cables, ¿verdad? Esa fuerza dinámica máxima más el peso propio entre dos, porque son dos cables, ¿verdad? Son dos cables. Ahí yo tengo ya entonces la tensión máxima en el cable. Eso ya es casi que es estática. O sea, convertir problema dinámico a través de esto en algo estático. Eso siempre va a ser la lógica de todos los problemas, ¿verdad? Convertir la dinámica en algo estático equivalente para poder usar lo que ya ustedes conocen en estática. Y aquí es por si tienen datos diferentes, pueden tener resultados distintos, ¿verdad? No sé si hay preguntas de estos problemas. Profe, yo tengo una pregunta del anterior. ¿De cuál ejercicio? Del anterior. Ok, ok. Profe, yo tengo de ese mismo problema, para tal vez aprovechar esa página. Ok, siguiendo Jimena primero. Vamos a ver. Ujú. Es que yo quería consultar, digamos, si yo estoy agarrando mi referencia en un punto donde del todo no hay deformación, si quiere deformación, digamos, a la hora de agregar yo un uso cero, yo sí tendría que considerar la deformación que está sufriendo todo el sistema, ¿no? Digamos, porque usted está asumiendo desde el equilibrio estático, pero si yo no lo quiero asumir desde ahí, sino desde un punto donde no habría ninguna deformación, Ujú. yo no podría agregar uno sub cero que sería la deformación estática. Usted tendría que entonces, si usted no quiere hacer respecto, o sea, si usted quiere hacer respecto a la posición no informada del resorte, o sea, con el cable no está deformado, ¿verdad? Entonces, usted tendría que tomar en cuenta también el peso propio en su DCL. Entonces, usted tendría
usted tendría 2 veces K por Y, digamos, ¿verdad? Tendría que tomar también en cuenta ese m2 puntos y le saldría una ecuación de movimiento que es m2 puntos más 2Ky igual a peso. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, la frecuencia no cambia, pero entonces tendría que considerar ese peso, ¿verdad? Entonces la solución se haría alrededor de posición no deformada del resorte, pero entonces tiene que considerar por aparte el efecto de ese peso constante. Esa es la diferencia. Sí puede, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene que tomar en cuenta esa fuerza que está actuando. No sé si... Profe, digamos, ¿cuál sería la diferencia si uno ya tiene el K equivalente y ya tiene, digamos, ese sistema simplificado y uno lo que hace es nada más igualar, digamos, valores, digamos, del peso de la caja con la masa elástica del resorte equivalente? Esa deformación que obtengo del resorte ya transformado, por decirlo así, ¿qué deformación me estaría dando entonces? si usted tiene una fuerza acá, ¿verdad? En el sistema, una fuerza aquí. Con este K equivalente le estaría dando la deformación total del sistema. Total del sistema es la deformación en la viga más lo que deforma los 2 cables en paralelo. Sí, sí me explico. O sea, deformación total del sistema, que mejor dicho es de esta masa que yo estoy estudiando, ¿verdad? Esa deformación total de esta masa, que es debido a la deformación del cable más de la viga. ¿Está bien? Sí, profe. No sé si hay más preguntas. Ok. Profe, Ajá. yo tenía una duda que, digamos, en la parte C, usted calcula la tensión a partir de tanto la deformación dinámica, ¿cómo es? Con la fuerza dinámica y luego calcula la tensión. Ujú. Yo es que nada más calculé la fuerza dinámica porque en la tarea cumplía, digamos, eso, que la fuerza máxima, usted en la tarea nos pedía la fuerza máxima en el techo que soportaba el sistema, digamos. ¿Y por qué en este caso hay que tomar en consideración el peso? Es que hay que ver qué es lo que pregunta, ¿verdad? Porque si le preguntan nada más fuerza dinámica máxima, ¿verdad? O sea, si le pone fuerza dinámica, se refiere específicamente al efecto dinámico. Si fuera solamente fuerza dinámica, entonces está bien, ¿verdad? Sería dinámica entre 2, porque son 2 cables, ¿verdad? Ajá. Pero como le pregunta tensión máxima, o sea, tensión máxima es de lo máximo que soporta, entonces tengo que añadirle peso propio, que es este. O sea, lo que añadí es nada más el peso, ¿verdad? Esa es la fuerza dinámica del sistema, pero como yo comenté, ¿verdad? O sea, yo estoy tomando en cuenta todo respecto a posición de equilibrio estático para dejar fuera el peso. Entonces ahora voy a tomar en cuenta efecto del peso. Divido entre 2 ambos porque hay 2 cables. Sí. Eso es por eso, ¿verdad? Está bien. Ok. Es que sí, digamos, en la tarea a uno le pedían cuál es la fuerza máxima que está sometido el techo donde se ancla el resorte. Entonces, digamos, yo lo trabajé igual que lo trabajé en la tarea, pero no sé. Tiene sentido agregarle el peso, entonces no sé. O sea, que hay que agregar el peso, ¿verdad? Tensión máxima hay el peso. Pero digamos, eso fue básicamente lo que me pasó a mí bueno, en el otro ejercicio que yo, o sea, tomé en cuenta el peso, pero para la deformación también. ¿Cómo? Perdón. O sea, que saqué como uno estático, como el peso, o sea, como el P0 entre K, pero que el P0 sea el peso del objeto. Sí, o sea, eso si usted usa P sub 0, es lo que
O sea, si usted usa un P sub 0, ese P sub 0 generalmente lo usamos como la amplitud de la fuerza sinusoidal, ¿verdad? Entonces, si usan P sub 0, ya tiene riesgo de confundir con otro P sub 0, ¿verdad? Que es el P sub 0 de la fuerza dinámica. Ujú. No, eso es un peligro, digamos, ¿verdad? Pero está bien si yo saqué uno solo como para el peso y otro para la dinámica. Eso es nomenclatura que usted usa, ¿verdad? O sea, si usted usa P sub 0 para el peso, entonces, ¿cuál usted pondría en este U es igual a P sub 0 entre K? Porque estaría usted repitiendo variable, ¿no? Se estaría sobreescribiendo uno sobre otro. Ok, sí. Ese es el Digamos, es problema. que yo, ajá, es que lo que vi en la solución fue que solo sacó el U del peso. Nada más como solo consideró la fuerza, entonces yo lo consideré para la deformación. Perdón, no le entiendo. ¿Cuál U del peso? ¿Usted está en otro problema? Sí, en el otro, Vamos sí. a ver otro problema. Ajá, este otro. Ajá, ese. Ajá. Ok, ¿cuál es? Es que, digamos, para la deformación, Ujú. no mentira, ya me contesté. Es que creo que usted había pedido solamente el dinámico y yo saqué también el estático, que es por la fuerza, pero Sí, se considera al final en la fuerza. Sí, sí, perdón. si es que usted calculó la deformación estática, ¿verdad? Pero eso Ajá. no se ocupaba en parte 2 de hecho. O sea, usted calculó antes, pero eso nada más era para parte 3, ¿verdad? Comparación. Pero es que ya todo está bien, ¿verdad? Porque si usted está bien planteado, de una u otra forma va a estar bien, ¿verdad? Solo que aquí yo calculé más directo, ¿verdad? El estático esencialmente es de peso, pero no hay otra fuerza. Entonces no calculé ni siquiera deformación estática, porque no es necesario, es como redundar información. Da lo mismo, pero ya está bien. Pues no calculé, porque ocupaba esto para obtener fuerza dinámica, ¿verdad? Ujú, Y la estática es el peso nada más, ¿verdad? Entonces ujú. no lo calculé. Ok, gracias, profe. O sea, vean que hay muchos caminos, ¿verdad? Pero si están bien planteado la lógica de caminos, deberían llegar a lo mismo, ¿verdad? Sea por camino de formaciones o por camino de fuerzas, ambos dan un resultado. Nada más tener cuidado de no enredar en ese medio. No sé si hay alguna pregunta más. Profe, yo, por último, ya del otro ejercicio, Ujú. digamos, eso que le dije de que uno sacaría ese U estático, pero de la viga y del cable, en la ecuación que uno está modelando, de verdad, de la vibración, es una vibración de todo el sistema, digamos. O sea, es que esa es mi duda. Uno está usando el K equivalente de todo, incluyendo el de la viga con el de los dos cables. Entonces, ese U sub 0 no sería la deformación tanto de la viga como de los dos cables. ¿Cuál U sub 0 se refiere a usted? ¿Cuál U sub 0? Este, el de la deformación estática en la ecuación de vibración. Ajá, sí, de hecho. Ese U sub 0 sería la deformación estática de todo el sistema. Eso está bien. Entonces, digamos, lo que me presentaría en problema es cuando estoy calculando nada más la tensión del cable. Ujú. Sí, Ah, calcula ok. tensión de cable con ese U sub 0 sería, tiene que usar K equivalente de todo el sistema, ¿verdad? Ujú, Por eso es que si está me, bien. si me pregunta fuerza, entonces, bueno, yo como es un peso estático, nada más lo incluyo, ¿verdad? Por la dinámica lo tengo que sacar con información. Es que, porque la parte dinámica realmente no hay fuerza, ese es el problema. O sea, es provocado por fuerza inercial, entonces lo tengo que sacar con... bueno, de hecho, algunas personas planteó, o sea, ese es el problema. Algunas personas planteó ecuaciones de suma de fuerzas. O sea, algunas personas planteó ecuaciones de suma de fuerzas en Y, ¿verdad? Y ahí, bueno, hay gente que hizo mal el DCL.
ya eso ni decir, ¿verdad? Ya hizo mal de ser, entonces le faltó fuerza, le faltó cosas, ya no hay nada que decir, pero si usted hace suma de fuerza en Y igual, tiene que poner masa por aceleración, porque estamos en dinámica, ¿verdad? Y, ok, igual aquí puede poner las fuerzas que sea, todo eso está bien. Esta ecuación, de hecho, es la ecuación de movimiento, ¿verdad? Debería dar la ecuación de movimiento. Y si ustedes sustituyen esta solución de acá, deriva 2 veces y lo mete aquí, debería dar tensión. Solo que este es un proceso muy largo. O sea, ¿para qué? Si ya esa ecuación está resuelto, esa es la solución, entonces interpreto lo que tengo, ¿verdad? Entonces, de hecho, esto si lo hicieran bien, llegaría a mismo resultado. Lo que pasa es que cometen muchos errores acá, ¿verdad? Y no plantea bien el problema. Ese es el mayor problema que encontré. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Estamos bien? Entonces, yo creo que entonces no vamos a hacer más quizzes, ¿verdad? Hoy es última clase y ya próximo miércoles, de mañana de 8 es examen parcial, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer más exámenes cortos. Entonces, ya voy a sacar notas, digamos, de exámenes cortos para que tengan presente, ¿verdad? Nota que ustedes han obtenido en todos los exámenes cortos. Profe, Ajá. es una pregunta, al final, ¿a qué hora quedó el examen? Es que yo tengo otro examen ese mismo día. A las 9 de la Entonces, mañana. de 9 a... 9 a 11:30. Vamos a las 12 para que tenga Ok, chance de subir y todo. ok, gracias. Sí, mañana en 8. Ok. Solo que ampliación, yo creo que a más tardar, ampliación tiene que ser el jueves 16. ¿De acuerdo? Porque ahí estuvimos viendo, ¿verdad? Si ampliación debe cumplir una semana de tiempo y resulta que no hace falta. Hasta ahora sabía, hasta ahora supe que, o sea, de examen final ampliación no tiene que cumplir una semana de anticipación porque está en reglamento definir semana de examen final y semana de ampliación. Entonces no es necesario, digamos, de la entrega de nota de examen final a ampliación una semana. Entonces, para poder entregar las notas a tiempo, entonces estaría haciendo ampliación jueves 16, ¿verdad? Pero eso podemos hablar en día de examen final, para ya acordar ya el día, la hora, pero digamos a más tardar tiene que ser jueves 16 o viernes 17, ¿verdad? Y si hacemos examen 10 de julio, entonces les estaría entregando el examen de tal vez, si puedo terminar en fin de semana lo termino y si no el lunes 13, ¿verdad? Y todo se sube a mi acción virtual y ya ustedes lo van a tener, ¿verdad? Ok, no sé si hay una pregunta más. Ok. Vamos a ver. Entonces, si no, entonces la vez pasada introducimos al concepto de sistemas de múltiple grado de libertad. Entonces, voy a repasar un poco nada más lo que vimos, ¿verdad? Y ahora voy a introducir un poco, si concluimos esta parte, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo sencillo. Y si concluimos esa parte, entonces ya voy a introducir un poco sobre cinemática y dinámica de cuerpos rígidos para que vean los casos más comunes. Y de hecho es muy sencillo. No vamos a entrar en casos más completos, vamos a analizar el caso más sencillo, ¿verdad? Entonces, les comentaba, cuando son ya sistemas de doble libertad, vamos a avanzar un grado de libertad más, serían dos masas conectados por resortes, ¿verdad? Y aquí ya hicimos ecuación de movimiento y llegamos, o sea, para resolver un sistema
sujeto a fuerzas, igual siempre hay que empezar de esa vibración libre. O sea, el mismo concepto, ¿verdad? Vibración libre, vibración forzada, ¿verdad? Entonces, vibración libre, ¿qué obtenemos? Las propiedades intrínsecas. Entonces, empezamos igual con vibración libre no amortiguada, que es esta matriz de masa y esta matriz de rigideces, ¿verdad? Hay 2 grados de libertad. Y el problema de estos, de hecho, son dos sistemas de 2 ecuaciones lineales, ¿verdad? El problema es que los 2 grados de libertad están acoplados, se llama acoplado, ¿verdad? Es que no puedo resolver en cada ecuación para U1 y otra ecuación para U2, no. En cada ecuación hay U1 y hay U2 y sus derivadas. Entonces las 2 grados de libertad están mezcladas y acopladas. No puedo despejar o resolver una por una. Entonces la forma como yo puedo lidiar esto, ¿verdad? Es plantearlo según la solución de Euler y que al final y al cabo les comenté que me conduce al problema de determinar valores y vectores propios. Si se acuerdan, ¿verdad? Eso es un tema importante que ustedes ven en álgebra. Entonces, cuando son sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Siempre me van a llevar a casi ese problema de valores y vectores propios, ya que es la forma como yo puedo encontrar como el núcleo de todo esto, ¿verdad? Y no vamos a dar, no va a dar chance de ver todo eso, pero más adelante nos permite entonces, de hecho, desacoplar las ecuaciones y poder resolver ese sistema de ecuaciones lineales en forma independiente una por una, ¿verdad? Pero eso ya no nos va a dar chance. Pero después de resolver ese problema de valores propios, la diferencia con el problema tradicional es que el problema tradicional de valores propios es así, ¿verdad? Un matriz por un vector X es igual a un lambda por un matriz de identidad Y por vector X. Entonces, el problema de esto es, de ahí paso esto a restar, entonces resuelvo el lambda, ¿verdad? O sea, es decir, que este matriz A por este X se puede representar como un diagonal. O sea, vean que lo que hace es diagonalizar, ¿verdad? Este A y que es equivalente, ¿verdad? Por ese vector. Solo que en caso nuestro, este Y es matriz de masa. Vean esta, ¿verdad? Y ese omega al cuadrado es nuestro lambda. Y de hecho así está posteriormente descrito, ¿verdad? Ese es el lambda. Bueno, perdón. Este es el lambda, ¿verdad? Esta es la matriz A. Este es X. Este era el Y, pero ahora no es Y. Es M. Si paso esto allá, ¿verdad? Me convierte en problema de AX. Bueno, mejor le llamo como es, ¿verdad? De hecho es K. Kx igual a M lambda por, aquí está X. Comparemos esto con el problema de valores de vectores propios. Vean ese mismo problema, ¿verdad? Mismo problema. A es K, lambda es lambda y ahora es M. O sea, I y M, la diferencia es que I es diagonal, tiene entradas de 1 y M tiene diagonales que no es 1, pero siempre es un diagonal. ¿Ok? Entonces, este problema de encontrar las frecuencias naturales, ¿verdad? De este sistema de grado de libertad, sistema de 2 grados de libertad, de hecho es un problema de valores vectores propios, entonces seguir un procedimiento, ya aquí es seguir el procedimiento, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es formular esto, ¿verdad? Siempre va a hacer esto, o sea, ese es el sistema típico de 2 grados de libertad, o sea, si es un sistema que puede ser idealizado como 2 masas conectados con 2 resortes, cada uno de cada dos, ecuación de movimiento siempre va a ser esta, en vibración libre no amortiguada, ¿verdad? Siempre va a ser esta, nos podemos partir de este, ya conocido, ¿verdad? No hay que hacer de nuevo esto, ya está hecho en clase, ¿verdad? Partimos de esto. Y es identificar quién es K1, quién es K2, quién es M1, quién es M2. Y después, entonces sería usar la solución, ¿verdad? Y resolver esta determinante, ¿verdad? Resolver esta determinante igual a 0, ¿verdad?
Y eso me lleva a esa ecuación, de hecho. O sea, en otras palabras, para el sistema de dos grados de libertad ya está ecuación hasta que planteado. Entonces lo que hay que hacer es meter números en esa ecuación y ahí despejar, ¿verdad? Y despejar. ¿Ok? Entonces, aquí hice un ejemplo en clase, ¿verdad? Para estos datos. Entonces metí los datos acá, ¿verdad? Esa ecuación es ya la solución general, ya siempre va a llegar a esa ecuación, ¿verdad? Entonces lo uso nada más. Entonces tengo los datos, me meto ahí, entonces puedo despejar los lambda, que es omega al cuadrado, ¿verdad? Y después puedo resolver los omegas, que al ser 2 grados de libertad, hay dos frecuencias. Si son 3 grados de libertad, habría 3 frecuencias. Y si son 4, hay 4. Y si es un edificio continuo, que tiene masas continuas, en vía real, todos los sistemas son de masa continua. Entonces, ¿cuántos grados de libertad habría? Habría infinita grado de libertad. Pero al final, dentro de todos esos frecuencias que encuentro, habría alguno que es dominante, alguno de ellos que es principal, ¿verdad? Entonces, el que más importante le llama fundamental. Y todo esto le llama modo. Puede haber un modo fundamental, ¿verdad? Y un modo secundario o modo superior. Parecido a expansión de series de Taylor, ¿verdad? Taylor trata de aproximar un seno, ¿verdad? Con una serie, ¿verdad? De polinomios, pero habría algunos que es fundamental. Para ángulos pequeños, con cita es suficiente. Los demás se puede especiar. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí es igual, ¿verdad? Para un sistema de mucha grado de libertad, va a haber muchos modos, muchas frecuencias que va a salir, pero alguno o algunos de ellos va a ser el más importante o el modo fundamental, ¿verdad? Porque cada frecuencia también está asociado a un vector propio. Y ese vector me define la forma de moverse, ¿verdad? Porque la solución, al fin y al cabo, es esto, ¿verdad? Es sinusoidal, se recuerden, este E y omega t es el sinusoidal, sencillamente, ¿verdad? Este es un sinusoidal, pero el sinusoidal, la solución, ¿verdad? Para grado de libertad 1 y grado de libertad 2 es ese sinusoidal, pero que tiene un multiplicado por un constante para que me diera el movimiento de grado de libertad 1 y multiplica por otro constante para que me diera movimiento de grado de libertad 2. Entonces, si A1 y A2, vamos a ver aquí. Veamos la solución de este problema, ¿verdad? Vean que para ese primero, que es 6.53, que es una frecuencia circular más alta, o sea, eso significa que el fasor gira más rápido. Entonces, como periodo, ¿verdad? Periodo es 2pi entre omega n, mayor sea omega n, menor es el periodo, ¿verdad? Vean que para que es de una frecuencia mayor, vean que, ¿cuál es la relación de A1 y A2? A1 es 1, A2 es menos 0.88. ¿Qué significa eso? Recordemos que este es, o sea, U1, U2 es igual a A1, A2 por E y omega. Omega es 6.528 por T. Por supuesto hay más y menos, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Más y menos. De hecho, son dos términos. Pero que al fin y al cabo, este más y menos se convierte en un sinusoidal, ¿verdad? Que hemos visto ya muchas veces. Pero vean que este A1 es 1. A2 es menos 0.8844. ¿Qué quiere decir eso? Que si la solución es esto, ¿verdad? Por supuesto, después que encontrar esos constantes, o sea que me faltan las constantes, pero es una amplitud nada más, ¿verdad? ¿Qué me va a decir? ¿Cuál es la solución de esto? De que, como son sinusoidales, lo que quiere decir es que si yo grafico, si este es, ambos es en el tiempo, ¿verdad? Si este es U1
este es U2, o sea, U1 está, digamos, estamos en un sistema de 2 grados de libertad, ¿verdad? M1, M2, este es U1, este es U2. ¿Qué quiere decir? Para esa frecuencia de oscilación, vean que amplitud, por supuesto, es diferente, dependiendo de los factores y de esa constante, la amplitud va a ser un poco distinto, ¿verdad? En este caso es parecido, pero vean que A1 es positivo, A2 negativo. ¿Qué quiere decir? Si A1 es así, A2 mueve en sentido contrario. Lo que quiere decir es que si A1, o sea, lo que quiere decir es que para esa, si el sistema mueve, o sea, es un sistema de 2 grados de libertad, ¿verdad? Si el sistema está oscilando con esa frecuencia, si M1 va a la derecha, M2 va a la izquierda. Entonces estaría moviendo así, ¿verdad? Este para acá, en otro instante estaría así. Profe, ¿cómo sabe que se mueven así? Interpretando A1 y A2. A1 y A2. Vamos a ver. Pérez, ahora les hago una demostración. Ah, es porque uno es negativo, ya, ya. Gracias. Sí. Pero esto uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, por eso es que si alguno hace un proyecto de esto, va a poder entender qué es esto, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Vean que esto está asociado, esto que estoy diciendo está asociado a esa frecuencia, ¿verdad? Pero esa frecuencia es más alta, omega es mayor, ¿verdad? Pero vean esta que es más bajita, esta que es más bajita, frecuencia más baja, me da A1 y A2 igual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que A1 y A2 estaría yendo hacia el mismo lado. A1 es si esto, o sea, crees que si esto es 1, esto tiene que ser 1.88. Ok. ¿Hasta aquí me explico? Entonces, vean que cada frecuencia, o sea, si fuera un grado de libertad, o sea, si fuera un grado de libertad, solo un masa del resorte, no hay nada que decir, solo tengo un grado de libertad. Cuando son muchos grados de libertad, hay como, o sea, yo le decía, ¿verdad? Cada grado de libertad digamos, si es un grado, si el grado de libertad es libre, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es que U1 y U2 de cada quien puede mover como quiera, ¿verdad? En principio. Pero cuando está en vibración libre, ¿verdad? O sea, en sus propiedades intrínsecas, o sea, de alguna forma, el sistema sabe moverse siguiendo unos patrones fijos. Y esos patrones fijos es lo que estamos encontrando en A1 y A2 y que están acordes a la frecuencia asociada, ¿verdad? Es decir, si el sistema está vibrando con esa frecuencia, lo haría de esta forma. Ambas masas van en fase. Pero si está vibrando con esa frecuencia más alta, estaría yéndose en sentido contrario. Eso que me está diciendo. Y que, o sea, en vibración libre, ¿verdad? Estaría el sistema vibrando con estas dos frecuencias, ¿verdad? Esta y esta. Por lo tanto, el movimiento resultante sería una mezcla de movimiento dado por este más el movimiento dado por esta forma. Por lo tanto, la solución final, ¿verdad? De vibración libre es, bueno, esto es la forma modal. Por eso es esto que estos constantes A1 y A2 que llamamos como ese escalar, ¿verdad? Que me define esa proporción de amplitud y el sentido y el signo de movimiento le llama entonces forma modal, porque estos frecuencias le llaman modo de oscilación. Son frecuencias de un modo, porque hay muchos modos. Si son dos masas, logra libertad, habría dos modos. Si son tres masas, hay tres modos, ¿verdad? Modo porque son como los
los patrones que me define la dinámica del sistema, pues se llaman modos, ¿verdad? Entonces, cada modo tiene una frecuencia y tiene una forma asociada. Por eso es que esta frecuencia se llama frecuencia modal y esto que está aquí A1 y A2 le llama forma modal, ¿verdad? Y la solución de vibración libre, o sea, la respuesta al final del sistema es la combinación del modo 1 más el modo 2. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Por supuesto, hay que encontrar constantes iniciales que depende de las condiciones iniciales del sistema, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, si le doy un movimiento, si le doy condición inicial de tal modo que solo me activa el modo 1, entonces estaría solo vibrando con el modo 1. Y si le doy condición inicial de tal forma que solo activa modo 2, entonces vibraría solo con modo 2. Solo que es condición inicial, habría que ver cómo se encuentra, ¿verdad? Hasta aquí hay preguntas, más o menos. Se complicó un poco, ¿verdad? Ya es un poco más complejo, pero bueno, es una introducción más que todo. Y nos interesa más que todo encontrar esas frecuencias y estas formas modales y entender que eso existe, ¿verdad? Y además, eso ya le voy a decir sin ninguna demostración o derivación, porque ya para llegar a eso ocupo ver todo el 36 páginas y ya no me da, ¿verdad? Que para edificaciones, eso es importante. Para edificaciones menores a 5 pisos. De hecho, hay una propuesta que sea menor a 8 pisos. O sea, 5 pisos es decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Así. Con M1, M2, M3, M4, M5. Y K1, K2, K3, K4, K5, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ¿cuál modo rige? Rige el modo fundamental, que es el periodo más largo o la frecuencia más baja. Y esa forma es esta. Es cuando el sistema está todos en fase. Un poco exagerado, ¿verdad? Todo está en fase. O sea, cuando se mueve así, digamos, se mueve todo así juntos. De hecho, si ustedes ven videos de sismos grabados de edificios altos, ustedes van a ver esto. Es el movimiento que más se ve, porque es el modo más importante. Como decía, es parecido a expansión de Taylor, ¿verdad? Hay términos más importantes, que es el primero siempre, ¿verdad? O sea, toda expansión, serie de potencia y todo eso, el primer término es el más importante. Aquí es igual, ¿verdad? Hay muchos modos, pero algunos será más importante. Y ya esto no puedo entrar en detalle, les digo nada más que para sistemas de 5 grados de libertad para abajo, el más importante, o sea, los otros se puede despreciar, no importa, el más importante es el fundamental. Fundamental es el que tiene el periodo más largo o la frecuencia más baja y es el que todo lo grado de libertad está en fase. ¿De acuerdo? Ok, voy a hacer nada más un ejemplo extra, ¿verdad? De aplicación de esto, porque en un video, yo había grabado este video, ¿verdad? Para que entendieran el concepto de aislamiento, ¿verdad? Esas son las aplicaciones más importantes que hay de dinámica, ¿verdad? Es usar dinámica para reducir la demanda sísmica, ¿verdad? Y no sé si ustedes vieron el video, si no lo pueden ver, ¿verdad? O si no, o si ustedes son muy inteligentes, entonces no ocupa ver el video, digo en serio, ¿verdad? Entonces pueden ver y entender lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? Es un examen viejo, de hecho. Entonces, he comentado con ustedes en video de que
sea, ese puente lo estudiamos nosotros, ¿verdad? O sea, ese puente lo estudiamos con mucha profundidad y se obtuvo que ese puente en sentido norte y sur, o sea, el sentido transversal del puente tiene una frecuencia de 0.98 Hz. Eso es verdad, o sea, eso es realidad, así está el puente, ¿verdad? Son datos reales, de vida real, ¿ok? Entonces, una forma preliminar de sacar, digamos, la dinámica del puente es de idealizarlo como si fuera un grado de libertad. Por supuesto, ese puente tan largo no va a ser un grado de libertad, o sea, no va a ser cuerpo rígido, pero bueno, uno puede, con lo que sabemos del curso, asumir que es un cuerpo rígido, ¿verdad? Tampoco está muy mal, de hecho, ¿verdad? Sí se puede asumir, por supuesto. Una estimación preliminar para ver dónde anda el asunto, después uno afina más los cálculos con un modelo más refinado. Entonces, asumo arriba, que es una masa, conozco el peso total, ¿verdad? Una masa total de esta superestructura, que es todo esto, ese puente, ¿verdad? Y la superestructura, que son esas pilas. Y les comentaba de que, bueno, tiene esta frecuencia de 0.98, ¿verdad? Y que después uno viendo el FET, ¿verdad? Eso está ya en el video. El FET da 1, ¿verdad? Porque el puente, yo quiero que el puente, cuando encuentra un sismo de diseño, permanezca funcional. Los puentes se llaman líneas de vida o líneas vitales porque nunca pueden sufrir ningún daño, o sea, no deben sufrir daños en sismos importantes, ya que constituyen líneas de vida para transportar recursos, socorro, todo eso ocupa esos puentes, ¿verdad? Son demasiado importantes. Entonces, yo creo que esté en rango elástico. O sea, tengo que usar el FET elástico, ¿verdad? Ni igual a 1. Y eso no hay nada que decir. Entonces, ¿qué puedo hacer o sea, por un lado, si quiero que el puente sea, porque cada vez hay sismos de mayor magnitud y muchas veces hay que actualizar, o sea, hay que reforzar el puente o sea, ese puente fue construido ya hace 20 años, ¿verdad? Entonces, hoy día hay sismos cada vez de mayor magnitud, hay que reforzarlo. Una forma es, bueno, hacer columnas más grandes, ¿verdad? Pero yo les dije, ¿verdad? Si ustedes hacen columnas más grandes, rigidizan más. Si ustedes aumenta el K, ¿verdad? K entre MMA omega. Si aumenta de K, aumenta omega. Y si aumenta omega, le reduce el periodo. Y si reduce el periodo, el FET es así, ¿verdad? Usted está aquí, usted va a correr a la parte más alta. Entonces, más bien, yo lo esfuerzo, también por otro lado voy a incrementar la demanda sísmica. O sea, el FET me va a aumentar. Entonces, si FET me aumenta la fuerza. Y eso, como que yo ensancho, tampoco me ayuda mucho, porque yo lo hago más fuerte, también me van a venir fuerzas más grandes. Entonces, bueno, no está haciendo nada, la verdad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una forma es, bueno, tal vez yo puedo ensanchar un poquito, reforzar un poquito, pero tengo que ver cómo bajar esta demanda. Y la forma de bajar la demanda es bajar el FET, porque en la masa no puedo tocar, ¿verdad? Tampoco es efectivo, depende del sitio. Lo que puedo modificar es el FET. Entonces me pide bajar el FET en un 50%, ¿verdad? A la mitad. Y para bajar el FED, como ustedes bien ya saben, ¿verdad? Si leen el gráfico del FED, el FED es así, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí, tengo que mover a la derecha. O sea, ese es el periodo inicial, tengo que mover a un periodo más largo. ¿Ok? Ya esto ya está explicado en el video, ¿verdad? Entonces, aquí entonces yo calculé, ¿verdad? Más o menos cuál es el periodo que necesito para encontrar el FET de 0.5, que es la mitad. Y ahí entonces tengo que ver cuál es entonces el K. O sea, ¿quién me determina el FET? El periodo. ¿Y periodo de quién depende? El periodo depende de K, ¿verdad? M no cambia. Solo que, bueno, ¿cuál modelo uso, verdad? Porque K y M dependen del modelo. Entonces decía que asuman que todo el sistema es un grado de libertad. Entonces, ¿cómo cambio el K? ¿Cómo bajo el K para que me alargue el periodo? Entonces le pongo entre estas pilas, ¿verdad? Que les comentaba. Esas pilas están articuladas a la superestructura con articulación, o sea, rígida, ¿verdad? Entonces, todo es uno solo. Entonces, uno puede modelar como si fuera un grado de libertad con una masa concentrada aquí en esta parte. Eso está bien.
Ahora, para flexibilizarlo, no puedo quitar las pilas. Eso no, ¿verdad? Tiene su, o sea, está ahí, esa forma tiene una necesidad arquitectónica y de accidente geográfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo flexibilizar esto para alargar el periodo sin comprometer capacidad estructural? Bueno, entonces añado un resorte en serie, que son apoyos elastoméricos que mostré en video, ¿verdad? Que son apoyos muy flexibles lateralmente, ¿verdad? Entonces se convertía en un resorte más resorte en paralelo. Y al hacer resortes en paralelo me baja la frecuencia y me aumenta el periodo, ¿verdad? Solo que les decía, eh, pero bueno, yo estoy asumiendo un grado de libertad. O sea, como que esta masa está separado, está todo aquí, ¿verdad? De hecho, no es tan correcto. Pero en ese momento solo tenía conocimiento de cómo modelar un grado de libertad. Está bien, ¿verdad? Entonces pudimos encontrar el K equivalente necesario y de ahí sacamos el K de los apoyos. ¿Qué tal si ahora que ya sabemos entonces conocimiento de sistemas de 2 grados de libertad? Ahora sí, modelamos como debe ser, ¿verdad? Modelamos como sistema de 2 grados de libertad. Entonces esa es la parte de, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay preguntas al respecto? Bueno, no es parte de C, pero la parte 2, ¿verdad? Entonces, es encontrar rigidez lateral de los apoyos elastoméricos con un modelo de 2 grados de libertad, asumiendo que la masa efectiva es 50% del total de la superestructura, se concentra en la parte superior del marco y dibuje el modelo idealizado para ambos modelos. O sea, ahora voy a usar ya este modelo de 2 grados de libertad para afinar más los cálculos, porque este modelo que yo asumí puede ser muy simplista, ¿verdad? Para la realidad que aquí abajo es una masa importante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es C1, ¿verdad? Este es C1. Este es C1 y habrá 2. Entonces, ¿cómo puedo afinar yo más los cálculos? Bueno, entonces uso el modelo de 2 grados de libertad. Entonces voy a dibujar aquí, ¿verdad? Aquí hay entonces, este es K, ¿verdad? Y ese es KE por determinar. Voy a apuntar que M1 y M2, ¿verdad? ¿Cuánto vale K? K vale, voy a apuntar aquí, K vale 71395. Miren que yo siempre pongo unidad atrás, ¿verdad? Donde sea pongo unidad. Nunca pongo números sin unidad. O sea, tienen que tener esa buena práctica, ¿verdad? Si no, después no sé qué va a pasar con ustedes, ¿verdad? Si no tienen esa buena práctica. Cae la incógnita por determinar, ¿verdad? M1, M2. M1, ya sé, ¿verdad? M1 es 800. Vamos a ver. Ok. Pero esta que sacó no es con la masa equivalente. O sea, con la suma de las dos. Ok, porque yo separé en dos masas, ¿verdad? Entonces hay una masa efectiva que es esta, de la superestructura, ¿verdad? Ajá. Y ahora es esta, ¿verdad? Otra masa. Y este Ujú. K es el K de las pilas, porque el modelo inicial no tenía apoyos elastoméricos, era rígido. Entonces ese K que saqué es el K de las pilas. ¿De acuerdo?
ese K no tiene apoyos elastoméricos porque en el modelo inicial no hay apoyo elastomérico. Vean que son articulaciones. Ok. ¿Sí? ¿Cuánto es 892.4 entre 2? Voy a traer el calculador un toquecito. Ya vengo. A 446.2, ¿verdad? Entonces, esto da 446.2. Ok. Entonces, lo que tenemos que usar entonces el modelo, ¿verdad? El modelo sería esta. Ese es nuestro modelo, ¿verdad? Para sacar las frecuencias y la relación con el K está dado por ese modelo. Entonces, tenemos el modelo, ¿verdad? Para sistemas de 2 grados de libertad. Es M1, M2, 0, 0, 1, U2, ¿verdad? Más, ok, K más KE, ¿verdad? Menos KE, menos KE, KE, porque ese es K1, K2, ¿verdad? K1 más K2, menos K2, menos K2, K2. ¿Sí? Así está, ¿verdad? Entonces, por U1, U2, igual a 0, 0. Esto es vibración libre, ¿verdad? Vibración libre de sistema de 2 grados de libertad. Entonces, ahora podemos ya escribir bien, ¿verdad? Tendría entonces, ese es el modelo, ¿verdad? M1 es 446.2, 0, 0, 1435.3, unos puntos, dos puntos, más, entonces es 7139 más KE menos KE menos KE, KE, ¿verdad? 1, U2 igual a 0, 0. ¿Ok? Solo que bueno, de hecho no ocupo resolver esto. O sea, hacer, o sea, vean, no tenemos que hacer todo este cero, ¿verdad? Ahora estoy planteando nada más para que vean qué es esto. La solución es esto, y hay que hacer, derivarlo, ¿verdad? Meter una ecuación, después obtener, restarlo, obtener esa matriz, sacar el determinante, ¿verdad? Y ya que resuelve la determinante y todo esto, llego a esta ecuación, ¿no? Entonces yo puedo usar esta ecuación a apéndice 4, porque ya desarrollé todo en forma simbólica, ¿ok? Entonces nada más voy a copiar esta ecuación, ¿verdad? O bueno, más fácil, mejor hacemos esto. Realizar una instantánea, ¿verdad? Voy a tomar foto de esto. Y voy a, vamos acá, a pegarlo aquí. Y ya, ¿verdad? Más fácil.
Si me pregunta, ¿puedo hacer eso en examen? Si ustedes tienen compu, lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, se sabe que la solución es esto. Entonces, nada más tengo que meter los números y saber que quién es quién, ¿verdad? K2 es KE, K1 es K. KE. ¿Ok? Se me explico hasta aquí, porque ya la teoría está desarrollada en clase, ¿verdad? Entonces la idea es no de repetir el examen, es usar lo que ya está desarrollado en forma general para cualquier sistema de grado de libertad. Entonces, nada más usamos la ecuación resultante que se llegó, ¿verdad? Y sustituyendo los datos nada más. Entonces, o sea que el cuidado, o sea, digamos, en ese curso el cuidado es saber en cuál caso estoy, ¿verdad? ¿Qué tengo que usar? Porque son muchas cosas que hay que usar. Entonces, saber cuál es el caso y cuál es la teoría y las soluciones que ya están desarrolladas que debo usar, ¿verdad? Para encontrar la respuesta que yo necesito. O sea, toda esa teoría lo desarrollaron los físicos, los que son dedicados a mecánica, ¿verdad? Entonces lo desarrollan para los que los ingenieros lo usen, lo entiendan y lo usen. Entonces hay que nada más entender por qué todo esto y usar, ¿verdad? Entonces M1, M2 es 1435.3 por 446.2 por omega n. Ok. Omega n, ¿cuál sería? Sería el de objetivo, ¿verdad? Omega n, ¿cuál es? Esta. 3.14. O sea, tengo que llegar a esta. 3.14. Por 3.14. A 4. Menos M1 es 446.2 por KE más M2, ¿verdad? M2 es 1435.3 por 71395 más KE por omega n, que es 3.14 al cuadrado, más 71395 por KE igual a 0. Entonces, damos cuentas, ¿verdad? Entonces, sería 1435.3, 446.2 por 14 a la 4. Esto da 6225738.4 menos 446.2 por 3.14 cuadrado. Esto es 4399.4 KE menos
Uno, 0, 1, 0, 3, 4, 5, 1, 9, 2. Muy largo. Después, menos 1, 4, 3, 5.3 por 3.14 al cuadrado. 14151.5 cae. Más 71395 cae igual a 0. Ahora sí, entonces despejamos. Entonces es eso me da menos 948087812 y el otro es más 52844.1 cae igual a 0. Entonces podemos despejar cae, ¿verdad? Cae es igual a 17941 kilonewton metro. Eso sería la rigidez necesaria estimada con el modelo de doblada libertad para que me diera. De hecho hay dos frecuencias, ¿verdad? Solo que la primera es la más importante, la segunda ya es casi, no es nada importante. Entonces con esta frecuencia, ¿verdad? Encuentro que K necesario es 17.941 km para lograr esta frecuencia. Esta sería la frecuencia más bajita, ¿verdad? De hecho, habría otra. O sea, si yo meto este KE en el sistema, yo puedo obtener otra frecuencia. Ahora podemos intentarlo, ¿verdad? Entonces vean que el KE que obtuve con una libertad es 25.000, digamos. Ahora con este sistema de doble libertad, yo encontré de que, bueno, ocupo bajar un poco, ¿verdad? Ocupo bajar a 17.000. 18.000, digamos, kilonewton metro, ¿verdad? Un poco de error. Entonces, ese modelo me da una estimación inicial por donde anda, pero yo puedo ir afinando los cálculos, ¿verdad? Para encontrar un valor más acertado. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta acá. De hecho, pueden encontrar, si quieren, pueden encontrar de ustedes, ¿verdad? Ya esto quizás no me da chance hoy de hacerlo. Pero pueden tratar de meter entonces este KE, ¿verdad? Acá. K está como desconocido, ¿verdad? M1, M2 son conocidos. Y resolver para otra frecuencia. Va a encontrar que una frecuencia es esta, de 314. Y va a encontrar otra frecuencia, ¿verdad? Hay que encontrar entonces cuál es esa otra, ¿verdad? A ver si esa otra frecuencia es la más alta. Supongo que la más alta, ¿verdad? Esa es la más bajita. Ok. Entonces, no sé si hay preguntas. Si no, entonces yo voy a entrar un poco, a explicar un poco la
la extensión ahora a lo que vimos a cuerpos rígidos. Vamos, ok, entonces veamos, veamos cuerpos rígidos. Ok, no voy a entrar en detalle ya las partes matemáticas porque es mucho, ya es bastante todavía y yo creo que a esas horas no es bueno enredarlos más, ¿verdad? Pero nada más, cuerpo rígido es un cuerpo que la distancia entre dos puntos no varían, sin importar cómo traslada o cómo rota el cuerpo rígido, ¿verdad? O sea, un cuerpo deformable que están viendo en sólidos es que la distancia entre dos puntos cambia, ¿verdad? Con la aplicación de fuerzas externas. En cambio, que es un cuerpo rígido, la definición es que la distancia entre dos puntos es invariante, sin importar las cargas externas que estén aplicadas en el sistema, ¿verdad? Entonces, por supuesto, un cuerpo rígido más básico es dos partículas unidas rígidamente en una distancia invariante. Eso es un sistema básico de cuerpo rígido, ¿verdad? Dos partículas donde la distancia no varía, ese es el cuerpo rígido más básico, ¿verdad? Pero bueno, entonces un cuerpo rígido tiene un cuerpo rígido en el plano, ¿verdad? Un cuerpo rígido en plano, ese es el más básico. Si fuera en plano bidimensional, tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué? Puede trasladar en X, puede trasladar en Y y puede rotar. Por eso es que el movimiento general de un cuerpo rígido en plano bidimensional se llama movimiento roto-trajectorio. Puede trasladar significa esto, que ángulo, ¿verdad? Que esta recta, de esa recta que une las dos partículas no varía. Y sino que yo voy ahí, ¿verdad? Voy trasladando para donde sea. Se llama traslación, ¿verdad? Traslación. Rotación es que ya entonces este ángulo cambia y rota. Entonces, todo movimiento de un cuerpo bidimensional se puede separar en dos. Uno es traslación, otra es rotación, ¿verdad? Eso es en caso de 2 dimensiones. En caso de 3 dimensiones, habría 6, porque hay traslación en 3 ejes, X, Y y Z. Y hay rotación también alrededor de X, de Y y Z. Eso es para un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Y en ese curso vamos a enfocarnos solamente en el de 2 dimensiones. Y el movimiento trajectorio, como les comentaba, es cuando ese vector que une los dos puntos, ¿verdad? Es invariante en su magnitud y dirección. Si cambia de dirección, es que hay rotación, ¿verdad? Entonces, la relación es que esto, ahí esta recta se mueve, ¿verdad? Mueve en forma, y siempre mantiene paralela, ¿verdad? Sin importar cuál es el movimiento. Se llama eso traslación. Traslación pura, ¿verdad? Rotación pura es cuando hay un eje, ¿verdad? Fijo. Y el cuerpo da vueltas, ¿verdad? El cuerpo da vueltas alrededor de este eje. Eso se llama rotación, ¿verdad? Entonces, bueno, traslación es, es un movimiento particular que todas las velocidades y todas las aceleraciones son paralelas, ¿verdad? O sea, traslada entonces una rotación, todas las velocidades y aceleraciones de todas las partículas del cuerpo son paralelas. Eso que dice aquí, ¿verdad? Velocidad de Q igual que velocidad de P y aceleración Q es igual que aceleración de P, ¿verdad? Y movimiento rotatorio, ¿verdad? Entonces, al ser un punto en rotación, de hecho es el caso de movimiento polar, ¿verdad? Entonces, todos los puntos experimenta aceleración centrípeta, también tangencial, ¿verdad? Y que en forma general se puede expresar así, ¿verdad? Respecto a eje, que es
Aceleración angular cruz vector de un punto O del eje al punto P de estudio, ¿verdad? Este de hecho es lo que llamamos, o sea, esta es en forma general, ¿verdad? Para cualquier sistema de referencia. En caso de movimiento en coordenadas polares, de hecho es lo que llamamos nosotros aceleración en cita, ¿verdad? O sea, es lo que llamamos rho citados puntos. Porque este es n sub cita. Porque al ser cuerpo rígido, rho punto de cero. O sea, este rho, ¿verdad? R asterisco que es rho en coordenada polar, rho punto de cero porque esta distancia es fija. Es un cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces quedan nada más rho dos puntos. Solo que rho citados puntos, perdón, tengo la referencia en forma ortogonal, ¿verdad? Entonces, esencialmente un producto. Aquí es que, de hecho, este rho que hablo aquí es este R asterisco, ¿verdad? Solo que esto ya es en forma general, ¿verdad? Yo puedo usar cualquier vector, cualquier eje, donde sea. Nada más uso producto cruz, ¿verdad? Y este término sería aceleración centrípeta, es lo que llamamos nosotros este rho dos puntos menos rho zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Vean que zeta punto ¿qué es? Omega. Al cuadrado hay 2 omega. Y este ROP esencialmente, después de hacer producto cruz, me da el rho, que es ese es R asterisco que se habla acá, ¿verdad? Y esto es en E sub rho. Entonces, cuando es movimiento polar, circular o movimiento rotatorio, como en este caso, aceleración de cualquier punto, velocidad ya es tangencial, ¿verdad? O sea, es una trayectoria circular, será velocidad en movimiento circular, ¿verdad? Nada más es radio por velocidad angular. Eso es lo que vimos en física 1. Y aceleración tiene una que es centrípeta, esta que es centrípeta, esta que es tangencial. Eso es igual que hemos visto, ¿verdad? Antes. Nada más que ahora lo expresamos en una forma más general. Eso es nada más, ¿verdad? Eso no va a entrar en detalle porque ya no da tiempo, ¿verdad? Pero nada más que comprenda que existe esos dos movimientos, ¿verdad? Translatorio, rotatorio, puro, ¿verdad? Existe uno que es polar, que es cuando gira alrededor de un punto. Entonces es como un polo de giro, que ya esto es un movimiento un poco más inusual, sea por ejemplo en el trompo, ¿verdad? Entonces, pero este es un movimiento un poco más inusual en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, en el caso plano, por ejemplo, este es el caso de un movimiento en 3D, ¿verdad? No es en caso plano, este es en 3D. Por eso es que el movimiento que más nos interesa sería el movimiento rototranslatorio, ¿verdad? Que es donde el cuerpo rota y traslada, ¿verdad? Entonces, existe lo que se llama ecuación fundamental de cinemática, que es esta ecuación, ¿verdad? Que es donde yo puedo tomar cualquier punto de cuerpo rígido como referencia. Y ese punto tiene una velocidad, ¿verdad? En cuanto a velocidad, ese punto de referencia tiene una velocidad. Y un punto de interés que me interesa estudiar, un punto P, por ejemplo, experimenta una rotación, además de esa velocidad de traslación que experimenta. Entonces, velocidad de cualquier punto P se puede expresar como una traslación y una rotación. Por eso se llama movimiento rotorotatorio, ¿verdad? Traslada y rota. ¿Ok? Eso es movimiento general, ¿verdad? Y aceleración, de hecho es parecido. Aceleración que tengo. Tengo una que es aceleración de la referencia O', O' de la referencia que es cualquier punto de cuerpo rígido, ¿verdad? Cualquier punto de cuerpo rígido. Tengo la aceleración de ese punto de referencia que es como si fuera traslación. Esto es traslación. Y esto, ya vimos, ¿verdad? Esto corresponde a rotación. Vean que esto es lo que se llama tangencial, ¿verdad? Aceleración tangencial. Y esto es lo que se llama aceleración radial o centrípeta.
Por supuesto, de uno gustaría ver toda la derivación matemática de esto, pero ya no da tiempo. Nada más les comento que después de estudiar la mecánica y en forma vectorial todo esto, llegamos a que cualquier cuerpo rígido en espacio, si es libre, ¿verdad? Traslada y rota. O sea, es una descomposición de dos movimientos. Traslación más rotación, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá. Y esto sería en plano, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, digamos los movimientos que son roto, trayectorio o movimientos rotatorios, ¿verdad? Estos movimientos rotatorios se ven más en las máquinas, ¿verdad? En las máquinas. Las obras civiles, ¿verdad? Generalmente son estáticos y de alguna forma, si no hay algún mecanismo que lo mueve, lo que experimenta generalmente es traslación, ¿verdad? Por ejemplo, un caso que nos puede interesar mucho es, aquí se va a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo este sí me interesa mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo un cuerpo rígido, por ejemplo, una caja, ¿verdad? O un equipo médico, imagínense, ¿verdad? Que está apoyado, por ejemplo, en el suelo. Y ese equipo médico podemos asumir que si fuera un cuerpo rígido, ¿verdad? Tiene H, tiene ancho B, tiene un peso. ¿Qué pasa si fuera sujeto a movimientos en la base? Y sabemos que eso puede tener una aceleración, ¿no? O sea, puede estar sujeto a aceleración u 2.g en el tiempo. ¿Cómo estaría actuando esta fuerza en el sistema? Sabemos de que, bueno, si es el caso de sismos, ¿verdad? Que el movimiento es horizontal. O sea, el movimiento es horizontal. Este cuerpo rígido que es, pues, un equipo médico, ¿verdad? ¿A qué tipo de movimiento estaría sujeto? Pregunto. Movimiento de la base. Sí, entonces, de acuerdo, estamos ahora analizando este cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, ¿qué movimiento experimenta el cuerpo rígido? ¿Rotatorio, translatorio o roto-translatorio? Profe, Ujú, digamos, traslatorio sufre de fijo porque así se está moviendo la base, ajá. pero yo podría interpretar el sólido como una gelatina, digamos, entonces como, o como lo estábamos viendo antes, que una masa se mueve para un lado y la otra para el otro, entonces ahí le hace un efecto de torsión rarísimo. Si ese es un cuerpo rígido, es algo muy rígido, que no es gelatina. O sea, un equipo médico que es un cuerpo rígido. Entonces solo traslatorio. Es translatorio, ¿verdad? Porque mueve para la izquierda, mueve para la derecha. O si hay sismos más fuertes, brinca para arriba, brinca para abajo, pero nadie lo está haciendo esto, ¿no? Nadie lo manda a rotar. Entonces, me explico. O sea, de hecho, el caso nuestro, digamos, de los cuerpos en movimiento que estudiamos, que están sujetos, en ese caso está sujeto a fuerza inercial. En muchos casos, de hecho, no tiene movimiento rotatorio, ¿verdad? O sea, es más que todo movimiento trayectorio. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, rotatorio es que debe rotar, ¿verdad? Debe cambiar de ángulo. Pero si es sujeto a movimiento externo, como en este caso de sismos, o si fuera montado, por ejemplo, sobre un carretillo o sobre un vehículo, ¿verdad? Que puede estar acelerando o frenando, este cuerpo solo tiene traslación o adelante o hacia atrás. No rota,
¿verdad? Rota una vez perdió equilibrio, ¿de acuerdo? Si no perdió equilibrio, o sea, si ya volcó, si ya vuelca, digamos, en el momento en que vuelca, ahí sí, ya empezó a rotar, ¿verdad? Pero antes del vuelco o en el justo momento del vuelco inminente que ustedes hablan en estática, ¿verdad? No está en rotación, ¿verdad? Todo hay movimiento trajectorio. Ok. Entonces, ¿cuál es la característica del movimiento trajectorio? Movimiento trajectorio, la característica es que todas las partículas, o sea, de este cuerpo rígido, como ya expliqué anteriormente rápidamente, muy brevemente, todas las partículas de este cuerpo rígido, ¿verdad? Comparten la misma aceleración y la misma velocidad. O sea, cuando rota, ahí ya no, ¿verdad? Rota, entonces ahí ya algunos más, otros menos, porque rotación aumenta en unos, reduce en otros. Pero si es traslación, todas las partículas del cuerpo comparten misma aceleración, misma velocidad. Entonces, esto es muy parecido como ese caso que hablamos, como cuando uno habla en estática de centro de gravedad. Centro de gravedad, cuando la densidad, o sea, cuando el peso unitario o densidad es la misma, entonces se puede hablar de un punto que sea equivalente a todos ellos. En ese caso, como todos los puntos comparten la misma aceleración y misma velocidad, entonces o sea, si yo quiero hacer sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, tengo que sumar de todas las masas que hay aquí, ¿verdad? O sea, mejor dicho, si yo quiero sumar fuerzas en un cuerpo rígido, es un cuerpo continuo, ¿verdad? Tengo que sumar fuerzas es igual a un integral de todas las masas por aceleración. Porque tengo que integrar todo, ¿verdad? Masa por dm, no es m, perdón. O sea, tengo que integrar toda esta masa que está aquí. Entonces asumo un elemento infinitesimal de m, ¿verdad? Dm, y yo integro todos los dm por aceleración, que era misma, ¿verdad? Que era misma, dentro de esto. Pero como pueden saber, como todos de este centro de contorno comparten la misma aceleración, la aceleración es independiente de donde sea. Entonces acá fuera de integral, ¿verdad? Y este integral de dm es esencialmente masa total. ¿Sí? Y después, algo parecido a lo que hacían uno con centro de gravedad. Centro de gravedad es esencialmente ir a sacar momento, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado esto? Entonces hago este R, cruz esto, ¿verdad? Bueno, voy a hacer otra fila porque no me cabe aquí. Cuando uno calcula centro de gravedad, lo que hace es sacar momento, ¿verdad? Saca un momento de eso. Entonces, saco momento respecto a un punto arbitrario O, ¿verdad? Tengo un punto arbitrario O. Aquí hay un R, ¿verdad? Entonces, R por la fuerza sería igual a, tengo que integrar a todos los R por todas las fuerzas inerciales, ¿no? Dentro de todo el contorno de masa. Pero, de nuevo, ¿verdad? Aceleración la misma, va para afuera. Entonces, queda de R cruz dm. Pero R es, bueno, R varía, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? No sé si ustedes se acuerdan. Esta definición de un R esa es la definición de primer momento, ¿no? Cambia este por área, sería primer momento de área, ¿verdad? Entonces esto se convierte en un R centro de masa por A. Entonces, al fin y al cabo, ¿verdad? Esta sumatoria
O sea, esta integral, ¿verdad? En el caso de traslación, donde aceleración la misma en todos los puntos, yo puedo considerar que toda la masa está concentrada en donde está el centro de masa. Entonces, toda esta aceleración por masa, toda la fuerza inercial está concentrada en centro de masa. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es el significado de todo esto? Esencialmente es lo que ustedes ven en física, ¿verdad? De decir, si un cuerpo está en traslación, ¿verdad? Puede haber muchas fuerzas ahí, F1, F2, y también puede estar sujeto al movimiento en la base, ¿verdad? Pero esta sumatoria de fuerza igual a masa total por aceleración, yo puedo pasar otra vez al restar. ¿Dónde estaría ubicado esta fuerza inercial? Según lo que le dicen en física, en centro de masa. Entonces, si esto es X, esto es Y, ¿verdad? Entonces habría un menos, bueno, ya menos está tomado en cuenta, ¿verdad? Ese menos ya lo tomo en cuenta. Le doy, o sea, pongo esa fuerza inercial contrario a la dirección. Entonces nada más voy a poner que es M a X, y contrario a dirección voy a poner M a Y. De hecho, lo mismo que hemos hecho con las partículas, nada más que ahora para cuerpos rígidos en traslación, ¿verdad? En traslación. Entonces pongo esa fuerza inercial que es ese masa por aceleración, ¿en dónde? En centro de masa. No sé si hay preguntas hasta acá. Creo que eso sí lo sabían, ¿verdad? En física sí les explican esto. Porque es el caso más sencillo, ¿verdad? Después con relación ya complica un poco, pero tampoco mucho, ¿verdad? Pero ya no da chance de ver eso, pero por lo menos sepamos que la extensión de partícula a cuerpo rígido es que si un cuerpo rígido está en traslación, es igual de hecho que una partícula. Nada más que esa fuerza inercial, que es masa por aceleración, masa es la masa total del cuerpo rígido, está entonces ubicado en su centro de masa. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un ejemplo rápido, ¿verdad? Voy a escribir aquí, ya eso 5 minutos, ¿verdad? Si un equipo médico que son muy costosos, que puede asumirse como cuerpo rígido, esté sujeto a una aceleración en su base de 0.40 G, que es muy común, ¿verdad? En los sismos de diseño. Para las dimensiones dadas, evalúe si se mantiene en equilibrio. Por ejemplo, imagínense este equipo médico, ¿verdad? Digamos que sea una cajita. Algo muy sencillo. Voy a borrar esto. Bueno, no voy a borrar para dejar ahí. Bueno, digamos, un cuerpo rígido, por ejemplo, así.
digamos que tenga H de 1 metro y tenga ancho de 0.5 metros, ¿verdad? Y que W pesa 500 kilos, algo así. Okay. Entonces, si está sujeto a una fuerza sísmica, ¿verdad? En la base de 0.4 de G, en sentido horizontal, ¿verdad? O sea, está sujeto a una aceleración de 0.4 G. Entonces sabemos que esta aceleración, ¿qué provoca? Le provoca una fuerza inercial, ¿verdad? O sea, O sea, primero, otra pregunta más. Si es un cuerpo rígido, tiene frecuencia. Si no se deforma. O sea, si es un cuerpo rígido, no se deforma. Si no se deforma, no tiene fuerza de restitución. O sea, tendría frecuencia, mejor dicho, frecuencia infinito, ¿verdad? O mejor dicho, periodo cero, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna frecuencia, no tiene periodo, es un cuerpo rígido. O sea, no se deforma, ¿verdad? Entonces, si no se deforma, no tiene efecto de amplificación dinámica. Es como roca, ¿verdad? Entonces, acelera lo que acelera el suelo, ¿verdad? Entonces, imaginemos este caso, ¿verdad? Si hacemos un DCL de esto, ¿verdad? No importa si eso es para derecha o izquierda, ¿verdad? Nada más sabemos que tiene peso, ¿verdad? Y suma de fuerza igual a masa por aceleración, que está aquí, paso allá, ¿verdad? Tengo nada más aceleración en sentido horizontal, entonces paso a poner esto acá, ¿verdad? Masa por U2.G sub 0. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, podría, ¿verdad? Digamos, puede tener fricción, ¿verdad? También puede volcarse. Entonces, aquí puede tener reacción en X, reacción en Y, ¿verdad? Entonces, uno puede aplicar lo que ve uno en estática, suma fuerzas X igual a 0. Ya puse la fuerza inercial, ¿verdad? Entonces implica que Rx es igual a M por aceleración del suelo. Entonces, habrá que evaluar entonces que sí, ¿verdad? Entonces, evaluar si M por aceleración de la base es mayor que nu por N. Y yo sé que N es igual que peso, nada más, ¿verdad? Para deslizamiento. Y yo puedo, digamos, si digo que este punto es el punto A, ¿verdad? Ese punto A. También puedo sumar momento en A igual a 0. Tendría entonces que M por aceleración en la base por medio metro, ¿verdad? Menos peso por 0.25 es igual a 0, ¿verdad? Esto es, hay que ver, ¿verdad? Si está en vuelco inminente. ¿Ok? Por supuesto, uno puede saber despejar de aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería la aceleración que me hace volcar, ¿verdad? Y comparar con ese valor de aceleración de la base para decidir, para definir, determinar si efectivamente esta aceleración lo vuelca o no, ¿verdad? Entonces puedo aquí despejar que U2.G sub 0 es, de hecho, bueno, ya no me cabe, ¿verdad? Nada más paso por acá.
que para vuelco es W, es M por G, ¿verdad? Es M por punto 25 entre punto 5. O sea, la aceleración para vuelco es esto entre 1/2 por 2 es 0.5 G. Entonces, ¿qué implica? Mayor a 0.4 G. Conclusión, no vuelca. ¿Ok? Entonces, yo conociendo que la fuerza inercial actúa en el centro de masa, ya puedo proceder a analizar el equilibrio de cuerpos rígidos como se hace en estática. La diferencia es nada más que ahora yo tengo que añadir entonces las fuerzas inerciales correspondientes. Bueno, eso es todo, sería, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas al respecto. Hasta aquí entra el examen. Ya los demás ya no entraría, ¿verdad? Que ya son temas mucho más complejos que ya tardaría mucho más tiempo viéndolo, ¿verdad? Viéndolo bien, digamos. Profe, suave, entonces, ¿esto sí entra? Sí, eso sí entra. Esos son ejemplos, ¿no? Hasta aquí entra. Examen es de mañana de 8, ¿verdad? Entonces lo que vimos hoy sí puede entrar, ¿no? Profe, ¿y usted nos va a mandar o nos va a subir la práctica? Sí, yo mejor les subo exámenes viejos para que tenga solución igual. Bueno, Ok. los dos mejor. O sea, pero va a verte que la tarea son de exámenes viejos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más preguntas. Si no hay preguntas, entonces le quedamos así, ¿verdad? Con el curso. Profe, yo le quería preguntar algo, pero no es sobre la clase, entonces no sé si ahorita se va a quedar un toque en la llamada. Ok, sí. Gracias. Yo le iba a decir si podría subir la clase pasada y esta después. Ok, no hay problema. Gracias, profe. Mucho gusto. Y si hay... Ajá. Dele, profe. No, adelante. Para lo del proyecto, cada uno tiene que subir un video de del modelo, digamos, y se sube también cada uno el documento PDF o con que una persona lo suba es suficiente. Es que creo que eso está escrito así, ¿verdad? Que cada quien hace su ensayo. Informe es grupal, ¿verdad? Informe es grupal. Mi pregunta es, ¿una persona por grupo sube el reporte? No. Es que como en mediación virtual tiene configuración grupal, entonces me manda la lista de las personas, de integrantes. Creo que eso muchos no me han mandado, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces me tienen que avisar quiénes son el equipo de ustedes, ¿verdad? El grupo de ustedes. Entonces se configura en mediación virtual, entonces se entrega a una persona y ya da para los 5 o para los 6, Ah, digamos. ok, gracias. Ok, mucho gusto. Profe, digamos, y yo subí como 2 videos, como 2 ensayos que hice, donde, o sea, solo se ve como mi mano, eso no importa, ¿me tengo que ver yo en el video o no necesariamente? Subí eso y 2 imágenes, así estaría bien. Bueno, está bien, porque yo no les pedí, ¿verdad? Igual no los conozco. Bueno, más o menos sí los conozco, ¿verdad? Pero con que suban videos de su ensayo está bien, ¿verdad? Igual, si fuera ensayos repetidos, yo me daría cuenta, ¿verdad? O sea, o sea, si alguien le presta el video, eso se da cuenta, ¿verdad? Sí, Y si sí, usted no hace el ensayo y usa de los demás, tiene un 0, ¿verdad? Porque eso es copiar, eso es como, no cumple, ¿verdad? Y más bien es como un plagio. sí, o sea, yo pensaba porque solo sale como mi mano y el celular, pero Sí, digamos, subí 2 videos y 2 imágenes, así está bien. sí, está bien, sí. Ok, Ujú, perfecto, ok, gracias, profe. ok, mucho gusto.
Profe, ¿cómo cuántos ejercicios van a hacer en el examen? 3 ejercicios y son los típicos, digamos. Ya eso es típico longitud en un examen parcial o final. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿y será que el jueves o tal vez, no sé, un día de la otra semana podríamos hacer tal vez una clase de consulta por si surgen dudas al hacer la práctica? Sí, si tienen consulta me pueden escribir de inmediato, ¿verdad? O sea, cuando quieren me escriben y si ocupan consulta grupal, digamos, de grupo entero, entonces hay que ponerse de acuerdo. Digamos, en el chat pueden proponer, para eso es el chat, ¿verdad? Propóngate que ocupan un día para hacer práctica de todo el grupo, bastantes personas juntos y nos lo hacemos, ¿verdad? Ok. Eso me pueden en chat coordinar entre ustedes el tiempo, hay que ver, digamos, tiempos de ustedes y nos vemos, eso no hay problema. Está bien, gracias. Ok, mucho gusto. Para informarle a los integrantes del grupo que le mandamos un mensaje de WhatsApp. Sí, mande un mensaje, por favor. Ok. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, entonces recuerden, ¿verdad? Lo que puede entrar es todas las vibraciones, ¿verdad? El examen final es todo vibraciones, que ya tenemos 2 exámenes cortos, de hecho, ¿verdad? Ya esto les retroalimenta un poco, ¿verdad? Sobre la comprensión de la materia. Y lo que vimos un poco hoy, ¿verdad? Y lo del lunes, sobre encontrar frecuencias de sistema de 2 grados de libertad. Y nada más, eventualmente, no sé, ¿verdad? Puede salir tal vez algo de esto, que esencialmente es, si es un cuerpo rígido que tiene dimensión, la fuerza de inercia actúa en centro de masa. Eso es todo para evaluar si vuelca o no vuelca, y eso ya es estática, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto no es cuestión de preocupación, nada más saber que la fuerza de inercia actúa en el centro de masa. Si un cuerpo está en traslación, ¿verdad? Entonces, si no hay más, entonces nos vemos. Ahí nos vemos, ¿verdad? En el chat o eventualmente algún día, y si no, entonces el viernes. Muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Hasta luego, profe, Bueno, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Ok, Gracias, profe. ok, mucho gusto.